Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Cada día tenemos un momento especial dentro de la programación de la Red Nuevo Tiempo, en la que dedicamos de una forma especial este tiempo a la búsqueda de respuestas, de consejo, basados en las Sagradas Escrituras y también en el consejo inspirado del Espíritu de Profecía. Para esta linda tarea nos congregamos en torno a esta mesa en el estudio de Nuevo Tiempo junto al pastor Bruno Razo y hoy también con la grata compañía del pastor Adolfo Semos Suárez. Comenzamos entonces con este saludo cariñoso para todos ustedes. Gracias, Pastor Eber. Qué bueno que podemos estar una vez más juntos para continuar profundizando nuestro conocimiento, pero más que conocimiento, nuestra experiencia de relación con Dios a través de su palabra. Y también muy felices de que el Pastor Adolfo pueda acompañarnos. ¿Todo bien, Pastor? Todo bien, y gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes juntos. La verdad que es lindo, ¿no? Para nosotros especialmente, tener la oportunidad de intercambiar y interactuar con el mensaje de Dios para nuestra vida, ¿no? Es verdad, es una grata alegría poder hacer eso, especialmente pensando en los textos de Ellen White. Muy bien. Y esperamos que también para usted sea un lindo momento agradable, espiritual, inspirador, que renueve la fe, que fortalezca la esperanza. Hoy, Jeremías 28. Estamos ya justamente cerca de la mitad de este libro, muy interesante. Jeremías tuvo que predicar un mensaje impopular, pero en el tiempo de Jeremías, que ya eran los últimos momentos cronológicos del reino de Judá, la parte sur que había quedado de todo el pueblo de Israel, estaba el rey Sedequías. Sedequías en un principio pareció obedecer la voluntad de Dios, pero luego se rodea de gente que no lo aconseja bien. Uno de ellos era un profeta llamado Ananías, donde él dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Prepárate porque vas a vencer. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Lo interesante es que Jeremías estaba siguiendo la misma dirección que otro profeta antes había dado, que fue Isaías, donde dijo que Babilonia, o el rey de Babilonia, iba a ser instrumento en las manos de Dios justamente para castigar la impiedad. Y sonaba extraño sí, eso, ¿no? ¿no? Pero Jeremías siguiendo el consejo inspirado del profeta Isaías. Pero hay un profeta, falso profeta, que dice, no, tranquila, el Señor se va a encargar de quebrar el yugo. ¿Qué dice?
Elena White respecto a este asunto de los profetas falsos? Parece que a veces, no solo en el pasado, sino en el presente, como que es más tentador escuchar palabras así que llenan los oídos, aunque sean falsas. Algunos prefieren, ¿no?, palabras falsas pero que llenan los oídos antes que palabras verdaderas que conmueven el corazón, ¿no? Así es. En Profetas y Reyes, página 327, Elena de White dice: en presencia de los sacerdotes y del pueblo, Jeremías les rogó que se sometiesen al rey de Babilonia por el plazo que el Señor había especificado. Citó a los hombres de Judá las profecías de Oseas, Habacuc, Sofonías y otros, cuyos mensajes de reprensión y amonestación habían sido similares a los propios. Les recordó acontecimientos que habían sucedido en cumplimiento de profecías relativas a la retribución por el pecado, del cual no se habían arrepentido. En lo pasado, los juicios de Dios habían caído sobre los impenitentes en cumplimiento exacto de su propósito, tal como había sido revelado por intermedio de sus mensajeros. Dios hizo muchas veces eso, usando gente impia para colocar límites a su pueblo. Y de alguna forma Dios entendió que Babilonia, invadiendo su pueblo, transmitiría la idea de que su pueblo debería aprender a confiar más en Dios y menos los reinos, porque Judá e Israel habían hecho muchos acuerdos políticos, pensando que esos pueblos en el pasado los protegerían. Los protegerían. Pero no ocurrió Porque eso. eran pueblos poderosos. Eran pueblos poderosos, eran los más poderosos de la época. O sea, confiaban más en el poder cercano que en el todo poder de Dios. Exactamente. Ahora lo que me llama la atención aquí es la estrategia de Jeremías. Dos cosas, Elena White dice aquí. La primera es que él invocó las profecías de otros colegas profetas. Y que eran reconocidos como profetas de Dios. Como profetas y que ya habían hablado antes de él. O sea, estaba utilizando la Biblia. Los escritos que él tenía a su disposición. Eso es lo que tenemos que hacer delante de una duda, consultar los escritos. Segundo punto, Jeremías hizo algo muy estratégico también. Les contó a la gente qué ocurría, qué había ocurrido en otras ocasiones de desobediencia y de pecados no confesados y por lo tanto pecados que no habían demostrado arrepentimiento. Y les contó las desgracias y los problemas. Dos estrategias fundamentales: ir a los escritos revelados y decir, esto ha ocurrido, ¿por qué con nosotros sería diferente? O sea, pastor, usted está mencionando que esto no solo era aplicable a los días de Jeremías, es también para nosotros hoy. Exactamente. Delante de situaciones adversas, ¿qué hacer? Tenemos los escritos nuestros y tenemos los escritos inspirados de Elena White. Y en segundo lugar, ¿qué nos enseña la historia? ¿Qué ha ocurrido con gente que fue desobediente, que no confesó sus pecados? Eso nos va a ocurrir. ¿Por qué será que nos cuesta tanto aprender de otros y queremos volver a caer en el mismo pozo que otros ya cayeron? Pastor Bruno, parece que la memoria humana es muy corta y dura un par de días o un par de meses. Es incapaz de ir hasta el pasado. Y fundamentalmente hoy en el mundo posmoderno somos muy antenados con el futuro y nos olvidamos que la mejor manera de programar un futuro es siempre ver atrás para ver lo que ocurrió en el pasado. Por eso nos cuesta no solo aprender de otros, sino también aprender de nuestras propias experiencias que también nos dejaron enseñanza. Por alguna razón creemos que ocurrió con ellos, pero no ocurrirá con nosotros. ¿Por qué Israel decidió continuar con esa actitud de confiar en un profeta que no se adecuaba a lo que habían dicho ya otros profetas reconocidos como profetas de Dios? ¿Cómo nos amplifica Elena White? Bueno, en el libro Profetas y Reyes, página 328, nosotros tenemos 4 líneas. Dice: Jeremías propuso en conclusión: el profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Si Israel prefería correr el riesgo extrañado, los acontecimientos demostrarían en forma eficaz quién era el profeta verdadero. Tal vez podríamos, Adolfo, así comentar esas 3, 4 básicas, incluyendo esto. Bueno, esta es muy importante. ¿Qué ha dicho el profeta? Paciencia, esperen si se cumple o no. Si se cumple, es de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. Otro aspecto fundamental. El profeta, cuando su profecía se cumple, ¿a quién atribuye la gloria? ¿A su habilidad futuróloga o al conocimiento de Dios? Si piensa que él es la clave, El sabio. entonces no es de Dios. Si él dice es Dios, es el Señor, él entonces es un profeta verdadero.
Otra cosa, el profeta verdadero tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque si no reconoce, él se pierde lo esencial de la profecía, porque el centro de la profecía, el centro de todo mensaje bíblico es la palabra de Jesucristo. Y en cuarto lugar, para evaluar un verdadero profeta, él respeta las leyes y los mandamientos de Dios, a la ley y a los profetas. Él tiene que mantener su palabra siempre envasado en aquello que está registrado en la palabra de Dios, básicamente la enseñanza y los mandamientos de Jesucristo. Pastor, ¿y qué en cuanto a los otros escritos? ¿Tiene que haber armonía o puede haber contradicción? O sea, a veces Pastor Eber dice como amplificando, otras veces nosotros hemos dicho que es como un telescopio, los escritos de Elena de White. No agregan estrellas en el cielo, sino que nos permiten verlas mejor, ¿no? Entonces, ¿qué en cuanto a los otros escritos? ¿Armoniza, contradice, complementa? Son una especie de luz pequeña que nos lleva a la luz más grande. Ella dijo exactamente eso. Considerando que nos resulta un poco más difícil comprender las palabras bíblicas, las historias bíblicas, Elena de White fue levantada para, en un lenguaje más actual y moderno, hacernos comprender con sus comentarios, insights, aquello que Dios quería haber dicho y que ella lo captó de forma muy especial. Llevarnos a la Biblia. El aspecto fundamental es que ella nos lleva a la Biblia siempre. Amén. Bueno, amigos, hemos tenido un pequeño, así muy envasado, una pequeña explicación de lo que significa Elena White y los escritos de ella justamente en este programa. Es verdad, hay profetas falsos, pero algunas pruebas del profeta verdadero. Debe hablar conforme a las palabras de Dios, su testimonio de vida tiene que ser consecuente con las leyes de Dios y por supuesto que las profecías de este profeta se cumplen. Tenemos algunos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Gracias amigos por continuar en la grata compañía de Nuevo Tiempo y aquí nosotros también deleitándonos con la palabra de Dios y los consejos inspirados. Queremos ofrecerles un nuevo consejo. Nada mejor que reiterar el concepto que ya hemos compartido en varias oportunidades, que podemos creer en Dios para estar seguros y en los profetas del Señor después de aplicar las pruebas bíblicas para ser prosperados. Y con esta premisa y con esta promesa, Pastor Adolfo, por favor, pida la bendición de Dios. Oremos, nuestro querido Padre. Gracias por los mensajes de tu palabra y por los profetas, los mensajeros, porque ellos nos apuntan el camino y nos ayudan a entender tu voluntad. Gracias por el ministerio de Elena de White, que durante muchos años escribió, vivió y hoy tenemos sus escritos que facilitan nuestra comprensión de tu voluntad. Que los escritos de Elena de White nos conduzcan siempre a tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Agradecemos a Dios por la oportunidad de haber pasado estos minutos en la grata compañía de ustedes, por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, pero sobre todo en la compañía del Padre Celestial, el Padre de las Luces, quien nos regala su palabra y también el consejo inspirado. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante, por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.